El sol se hundía detrás de la silueta dentada de Ciudad de México. Sus últimos rayos rebotando en los cristales pulidos de la Torre Solara. Después de 25 años recorriendo estos mismos pisos de mármol, casi podía moverme por instinto. A las 6 de la tarde, el edificio estaba más silencioso de lo habitual, con ese zumbido quedo de las luces fluorescentes y los conductos de aire lejanos. Me dirigí a la sala de servidores para una última revisión de cumplimiento, más por costumbre que por obligación, cuando pasé mi tarjeta por el lector. Este parpadeó en rojo. Un pitido agudo resonó en el pasillo vacío. Fruncí el ceño y volví a intentarlo. Otro destello rojo. Lo intenté una tercera vez, más despacio, como si la paciencia pudiera arreglar lo que parecía un error técnico. Bip. Acceso denegado. Antes de que pudiera llamar a sistemas, mi celular vibró. Un correo con una línea de asunto que me quemó los ojos a partir de este momento. Su empleo ha terminado. Seguridad la escoltará. Sentí un nudo en el pecho, pero no jadeé ni grité. Toda una vida de etiqueta corporativa me había entrenado para tragarme la humillación en silencio. Javier, el guardia de seguridad del turno nocturno, apareció poco después. Con el rostro tenso: señora Barrios, necesito su tarjeta, su laptop y su celular. Su voz titubeó ligeramente. No podía mirarme a los ojos. Le entregué cada cosa con manos firmes, viendo mi reflejo en las paredes de vidrio detrás de él serena, profesional, borrada. Caminamos por el mezzanine, donde algunos analistas jóvenes aún rondaban. Escuché sus susurros sorprendidos y vi sus miradas de asombro. Por un instante, quise gritar, advertirles que la lealtad aquí no valía nada. En cambio, alcé la barbilla y seguí caminando. El eco de mis tacones resonando como una despedida. Las puertas de vidrio se abrieron con un siseo neumático, y el aire nocturno me golpeó como una pared frío, cortante, con un leve olor a lluvia y gasolina. Al otro lado del río, las primeras luces de Querétaro titilaban, mientras la torre que había definido mi vida brillaba como si nada hubiera pasado dentro de sus muros. Ajusté mi abrigo contra el viento y caminé hacia la calle, cada paso lento y deliberado, como si aún pudiera controlar algo en un mundo que acababa de darme la vuelta. Al llegar a la esquina, mi celular vibró de nuevo en el bolsillo de mi abrigo. Lo saqué, preparándome, y vi el nombre que confirmó exactamente quién había orquestado todo esto. Cuando llegué a Querétaro, el cielo sobre el río se había teñido de un morado magullado. Las luces de Ciudad de México centelleaban al otro lado, cada ventana un recordatorio del mundo del que me habían arrancado. Mi departamento estaba tal como lo dejé esa mañana ordenado. Silencioso, vacío. Me quité los tacones junto a la puerta y caminé por el piso de madera, el silencio envolviéndome como un segundo abrigo. Fui directo al pequeño estudio al fondo del departamento. Contra la pared estaba una caja fuerte de acero, insignificante para cualquiera más, pero que guardaba la única ventaja que me quedaba. Grité la combinación con dedos firmes y abrí la puerta. Dentro había 2 discos duros encriptados de color negro mate, mis compañeros silenciosos durante los últimos 2 años. Pasé las yemas de los dedos por ellos, sintiendo el peso de todas las noches en vela y respaldos cautelosos. No eran trofeos, eran mi seguro. Una foto enmarcada en el estante sobre la caja fuerte me llamó la atención. La tomé. Era de hace 10 años, yo y Emiliano, sonriendo en una cabaña en Valle de Bravo. Antes de las peleas por aniversarios olvidados y noches interminables en la oficina, él se fue diciendo: «Estás casada con tu trabajo, Claudia». Pensé que exageraba. Esta noche supe que tenía razón. Dejé el marco y me volví a mi laptop, por hábito. Revisé mi correo personal, aunque el cansancio me apretaba las sienes. Fue entonces cuando vi el correo reenviado de hace meses. Una pequeña bandera roja que había archivado y olvidado.
aseguren la terminación 15 horas antes del vencimiento de la pensión. Sin excepciones, el nombre de Esteban brillaba en la línea del remitente. Dirigido a Recursos Humanos. Mis manos se cerraron en puños. Por un momento, el dolor y la rabia pelearon por espacio dentro de mí, pero luego se fundieron en algo más afilado. No era una víctima, era una mujer con pruebas. Habían intentado borrarme con un correo y un pitido en un lector. Cerré la caja fuerte con un clic suave. Metí los discos en mi bolso y encendí mi laptop. La ciudad al otro lado del río brillaba como un desafío, y comencé a prepararme para mi próximo movimiento. El departamento se había vuelto más frío conforme la noche se asentaba sobre Querétaro. Me senté en mi pequeña oficina en casa, la única luz viniendo de la pantalla de mi laptop y el puente al otro lado del río, sus luces parpadeando como código Morse contra el agua oscura. Mi reflejo en el vidrio parecía el de una extraña cansada, decidida y finalmente lista para dejar de jugar con reglas que nadie más respetaba. Conecté el primer disco duro y navegué a la carpeta que había etiquetado solo con una letra E. 2 años de evidencia vivían ahí, recolectados en momentos robados y respaldos nocturnos. Los archivos contaban una historia que los reportes anuales brillantes de la empresa nunca contarían: valuaciones de activos infladas sin razón, pasivos enterrados en empresas fantasma dispersas por las islas Caimán y Luxemburgo, cadenas de correos donde mis advertencias de cumplimiento eran desechadas con condescendencia. Algunas firmadas por Esteban. Tomé aire y entré al portal de denuncias de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Mis dedos dudaron sobre las teclas, mi corazón latiendo tan fuerte que lo escuchaba en mis oídos. Una vez que subiera esto, no habría vuelta atrás. Ningún acuerdo de confidencialidad, ninguna lealtad corporativa, nada importaría. Estaba entrando a una vida diferente. La barra de progreso avanzó lentamente mientras los archivos se transferían. Cuando apareció el mensaje de confirmación, una extraña calma me envolvió, seguida de un temblor en las manos. Aún no había terminado. Abrí una cuenta de correo encriptada y adjunté un paquete más pequeño, archivos seleccionados, para causar impacto. Estos los envié a 3 de nuestros mayores inversionistas institucionales, los que presumían tolerancia cero a prácticas poco éticas en sus folletos brillantes. No necesitaba decir mucho. Los documentos hablaban por sí mismos. Tras enviar el último mensaje, me recosté en la silla. La habitación estaba silenciosa, salvo por el leve zumbido de la ciudad afuera. Sentí la gravedad de lo que había hecho asentarse sobre mí, como estar al borde de un precipicio tras el salto, sabiendo que la caída ya había comenzado. Apagué la laptop, guardé los discos en la caja fuerte y miré al otro lado del río, esperando que la noche diera paso a la tormenta que acababa de desatar. La ciudad afuera de mi ventana zumbaba en fragmentos inquietos, sirenas lejanas, el murmullo grave del tráfico en la autopista, el claxon de un ferry resonando sobre el río. Me senté descalza en mi escritorio, el resplandor de mi laptop pintando las paredes de un azul suave. La habitación olía levemente a café y metal frío de los discos duros. Como mi propia pequeña sala de guerra, empecé con el plan B. A lo largo de los años, había construido un sistema de aprobaciones que nadie más entendía del todo. Ciertos reportes financieros y regulatorios no podían salir de los servidores de Solara sin mi firma electrónica. Esa noche, revoqué esa autoridad a cualquier otra persona, redirigiendo los controles finales a una clave de encriptación personal. Si querían pasarme por alto ahora, se encontrarían en un callejón sin salida. Conecté el segundo disco y realicé un respaldo final de todo: correos, hojas de cálculo, notas de reuniones. Cada archivo que se copiaba sentía como otro clavo en el ataúd del imperio que había ayudado a sostener por décadas. Mi estómago se apretaba con cada barra de progreso que llegaba al 100%. Mi celular vibró contra el escritorio. Un mensaje de Mateo Vargas.
La única persona en sistemas en quien aún confiaba recursos humanos está borrando tus archivos. Esteban dijo. Se arrepentirá de cruzarse conmigo. Miré las palabras por un largo momento. Mi pulso martilleando en mi garganta, aunque sabía que estaba preparada para esto. Una chispa de duda se coló. ¿Realmente podía hacer esto? ¿Podía derribar a la empresa que alguna vez fue mi vida? Una parte de mí quería cerrar la laptop y fingir que nada de esto había pasado. Dejar que alguien más cargara con el peso. En cambio, respiré hondo, apreté el ratón y terminé de encriptar el último grupo de datos. Los archivos ahora existían en 3 lugares, uno en cada disco y otro en una nube segura que no podían tocar. La carga final terminó justo antes de la medianoche. Apagué la laptop y me recosté en la silla. Mi reflejo apenas visible en la ventana oscura. Por primera vez en años. La torre de oficinas al otro lado del río no se sentía como hogar, era un campo de batalla, esperando el amanecer. El aroma del café fuerte llenaba mi cocina mientras me sentaba en la mesa junto a la ventana, mirando la silueta de Ciudad de México al otro lado del río. Las torres parecían afiladas bajo la luz matutina, todo vidrio y acero fingiendo ser intocables. Envolví mis manos en la taza caliente, dejando que el calor calmara el temblor en mis dedos. A las 7:45 de la mañana, mi celular vibró. El nombre de Mateo apareció en la pantalla. Los sistemas están congelados. No pueden enviar los reportes. El pánico está comenzando. Imaginé a Esteban paseando por el piso ejecutivo, exigiendo respuestas mientras los envíos trimestrales chocaban contra una pared que no había previsto. Tomé un sorbo lento de café, dejando que el amargor cálido me anclara. A las 8:45 el teléfono sonó de nuevo. Esta vez un número desconocido, respondí, sabiendo ya quién era. Claudia. La voz de Esteban estaba tensa, quebrada de una manera que nunca había oído. Ha habido un malentendido. Regresa. Podemos arreglar esto. Dejé que el silencio se prolongara un instante antes de responder. Mi tono tan firme como mi pulso. Tengo una cita con mi abogado a las 9:30. Claudia. Sé razonable. Podemos discutir. Tu colgué antes de que terminara. Ser razonable había sido mi idioma durante 25 años. Me había ganado lealtad, noches largas y un departamento vacío, nada más. A las 9:00 de la mañana, la primera alerta apareció en mi laptop. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores anunció una investigación sobre Solara Holdings estratégicos en minutos. Los medios financieros estallaron. Los clientes comenzaron a retirar su dinero. Citando preocupaciones fiduciarias, a las 9:15, el ticker de la bolsa era una línea sangrante de rojo. Refresqué la página una y otra vez mientras los números se desplomaban. 21.000 millones de pesos en valor de mercado se evaporaron en menos de una hora. Me recosté en la silla. El zumbido del refrigerador como único sonido en la habitación. Mi café se había enfriado, pero apenas lo noté. Al otro lado del río, la torre que había proyectado su sombra sobre mi vida se desmoronaba en tiempo real, y yo lo observaba desde la tranquila seguridad de mi cocina. Ya pensando en mi próximo movimiento, a media mañana, no podía seguir en el departamento. Las paredes se sentían pesadas con el peso de todo lo que había desencadenado. Tomé mi abrigo y manejé hasta el Parque Fundadores, donde el río se abría hacia el puerto, y la Estatua de la Independencia vigilaba las aguas inquietas. El aire era cortante, con olor a sal y combustible lejano. Las hojas otoñales rodaban por el sendero, atrapadas en las ráfagas que venían del río. Caminé despacio, con las manos en los bolsillos, dejando que el viento frío me picara el rostro. Al otro lado del río, Ciudad de México brillaba como si nada hubiera cambiado, aunque sabía que dentro de la Torre Solara reinaba el caos. Me detuve en la baranda y dejé que mis ojos siguieran el agua. Por primera vez en años, sentí algo cercano a la libertad. No la brillante que venden en los folletos de retiro, sino la cruda que viene con soltar. Pero el dolor también me atravesaba.
pesado y silencioso. Había dado 25 años a una institución que me descartó con un solo correo. Mi celular vibró en mi bolsillo. Un correo de la comisión: confirmamos la recepción de su denuncia, basado en una revisión preliminar. Podría ser elegible para una recompensa del 10 al 30% de las sanciones monetarias recaudadas. Las palabras se nublaron por un momento mientras una lágrima se deslizaba. Enfriándose rápido en el viento, el dinero era irrelevante frente a la vindicación. Me limpié la mejilla y seguí caminando. Otro zumbido. Un mensaje de Mateo: algunos estamos orgullosos de ti. Te apoyamos desde adentro. Miré la pantalla, con un nudo en la garganta, incluso en la traición y el caos. Aún había pequeños bolsillos de lealtad, de creer en hacer lo correcto. Guardé el celular en mi abrigo y me volví hacia la silueta de la ciudad. El río como un testigo silencioso entre mí y el imperio que había sacudido. Por primera vez. Comencé a preguntarme si realmente había terminado, o si el próximo paso era volver directo al fuego. Para cuando regresé a mi departamento, el sol comenzaba a hundirse detrás de la silueta, convirtiendo el río en una franja de cobre y sombra. El silencio dentro era casi desorientador después del viento y el espacio abierto del parque. Colgué mi abrigo. Preparé un té que apenas probé y me senté junto a la ventana mientras las luces de Ciudad de México titilaban. En algún lugar de ese bosque de vidrio, mi antigua oficina estaba en ruinas. Mi celular sonó. Su vibración cortante contra la mesa de madera. El identificador mostraba un nombre que nunca había visto en mi línea personal. Carmen Fuentes, señora Barrios. Su voz era baja y mesurada, con la autoridad de alguien que no necesita alzar la voz. Esteban está acabado. La junta se ha reunido 2 veces hoy. Queremos que regrese. Como directora interina, apreté el borde de la mesa, sintiendo mi pulso en las yemas de los dedos. Las palabras cayeron como una piedra en agua calma, creando ondas en todo lo que creía saber sobre cómo terminaría esto. Entiendo, dije con cuidado. Quieren que la mujer que echaron como criminal regrese a limpiar el desastre. Exactamente eso, respondió Carmen sin inmutarse. Y, Claudia, si no vuelves, Esteban lo venderá como sabotaje. Te llamará una empleada resentida que hundió la empresa por venganza. Algunos le creerán si no estás aquí para demostrar lo contrario. Me recosté, dejando que la advertencia se asentara. Mi departamento se sentía más pequeño que nunca. Una parte de mí quería cerrar la puerta, tomar la recompensa de la denuncia y ver a Solara arder sin mover un dedo. Pero otra parte, la que había pasado décadas protegiendo el dinero de la gente y luchando por principios que nadie más defendía, no podía soportar que Esteban controlara la narrativa. Carmen no insistió, solo dijo: si decides regresar, tendrás plena autonomía. Me aseguraré de eso. Luego colgó, dejándome con las luces de la ciudad y mi propio latido. Miré al otro lado del río, los últimos rayos del día desvaneciéndose detrás de las torres, y me di cuenta de que la guerra que había iniciado me ofrecía un nuevo tipo de campo de batalla. Llamé a Carmen la mañana siguiente, mi voz firme aunque mis manos estaban frías alrededor del celular. Regresaré, dije, pero bajo mis condiciones. Mi pensión se activa de inmediato. Mi estatus de denunciante queda protegido por escrito. Tengo autonomía total sobre decisiones de personal y la Junta emite un reconocimiento público de los errores pasados. Sin todo eso, me quedo en casa. Hubo una pausa leve antes de que respondiera. De acuerdo. Los documentos estarán listos cuando llegues. 48 horas después de que me escoltaran en silencio, regresé a la Torre Solara. El cielo era un azul invernal claro, de esos que hacían que la fachada de vidrio brillara con luz. Entré por la entrada ejecutiva esta vez. Las mismas puertas que nunca me habían permitido tocar como oficial de cumplimiento. Mi nueva tarjeta pasó por el lector. Bip. Acceso otorgado. El sonido fue suave, pero vibró a través de mí. Entré al vestíbulo privado, su mármol pulido como un espejo.
y capté mi reflejo, una mujer que había sido desechada y había regresado como la que sostenía el cuchillo. Los empleados me notaron mientras cruzaba hacia los elevadores. Las conversaciones se detuvieron. Los celulares bajaron. Algunos miraban con asombro, otros con miedo, y unos pocos con franca incertidumbre. Los susurros me seguían como un rastro. ¿Volvió? ¿Cómo? En el ascenso al piso ejecutivo, dejé que el zumbido del elevador me calmara. Las puertas se abrieron a un piso medio vacío. Las placas con el nombre de Esteban ya habían sido retiradas. En la oficina de la esquina, ahora mía. La luz del sol bañaba un escritorio vacío. Esperando, dejé mi bolso y abrí las persianas por completo, dejando que la luz inundara la habitación como una recuperación. La ciudad se extendía ante mí, viva y afilada. Y por primera vez en décadas sentí que no estaba atrapada dentro de ella. El edificio que me había expulsado ahora se inclinaba ante mi mano, pero sabía que lo difícil apenas comenzaba. Me volví a mi laptop, lista para empezar a reconstruir desde adentro. La primera reunión ejecutiva como directora interina fue como entrar a un tribunal que yo controlaba. La larga mesa de caoba estaba medio vacía, y el aire cargaba el silencio tenso del miedo no expresado. Expuse los hechos sin alzar la voz. Quienes habían participado activamente en los esquemas fraudulentos estaban acabados. Sus cartas de despido ya estaban firmadas. Seguridad los escoltaría en una hora. Los ejecutivos restantes se removieron en sus asientos, algunos pálidos, otros aliviados. Me volví hacia Renata Campos, mi protegida silenciosa pero aguda del equipo de cumplimiento. «Renata, ahora eres jefa de gabinete», dije. Sus ojos se abrieron, pero asintió. Su voz firme al prometer que no me defraudaría. También traje a Mateo Vargas a mi círculo de confianza, haciendo oficial su supervisión de sistemas. La lealtad se había ganado su lugar en mi mesa. A mediodía, Esteban intentó contraatacar. Una alerta de medios apareció en mi celular, una acusación velada de sabotaje y codicia, afirmando que yo había orquestado un derribo malicioso por lucro personal. No me inmuté. Carmen Fuentes actuó más rápido de lo que imaginé. En una hora, autorizó la publicación de correos internos seleccionados. Las propias palabras de Esteban, detallando el plan para despedirme horas antes de que mi pensión se activara. La difamación colapsó bajo su propio peso. Esa tarde, entré al auditorio principal de la empresa para la reunión general. Cerca de 1000 empleados llenaban el espacio, y muchos más miraban desde oficinas regionales. Hablé claro. Sin guión, Solara se reconstruirá sobre 4 pilares: transparencia, responsabilidad, protección, renovación. Quienes hicieron lo correcto serán protegidos. Quienes actuaron mal enfrentarán consecuencias, y juntos haremos que esta empresa sea digna de la confianza que alguna vez exigió. Por un momento, el silencio fue pesado. Luego, el aplauso creció, rodando por la sala como una marea. Algunos empleados en la primera fila se secaron los ojos. Fue el primer destello de esperanza que había visto en este lugar en años. Dejé el escenario sabiendo que esto era solo el primer paso. El cambio cultural había comenzado. Y el peso de moldear el futuro de Solara, ahora, descansaba completamente en mis hombros. La noche cayó sobre Ciudad de México. Convirtiendo la silueta en un mosaico de oro y sombra, me senté en la oficina de la esquina que ahora llevaba mi nombre. Las paredes de vidrio reflejando las luces de la ciudad y el tenue resplandor de mi computadora. El escritorio estaba vacío, salvo por un cuaderno, el mismo que había cargado por 25 años, lleno de notas de reuniones, recordatorios éticos y advertencias silenciosas que nadie quiso escuchar. Me recosté en la silla, dejando que el silencio de la oficina me envolviera. 25 años de sacrificio me habían traído aquí, aunque no de la manera que imaginé. Me despidieron para ahorrar 34 millones de pesos, una línea pulcra en una hoja de cálculo, al hacerlo.
Perdieron 21.000 millones de pesos en un solo día, y la ilusión de invencibilidad que llevaban como armadura. El recuerdo de ese pitido rojo de la tarjeta aún persistía, pero ya no dolía. Fue el sonido de una puerta cerrándose y otra abriéndose, la línea entre quién era y quién me había convertido. La venganza ardió fuerte al principio, una chispa que me impulsó a actuar, pero ahora, sentada aquí, me di cuenta de que se había enfriado en algo diferente. Esto ya no era sobre castigo, era sobre renacimiento. Un zumbido suave iluminó mi pantalla, una nota simple de Mateo. La repetición de la reunión se proyectó en la sala de descanso. La gente se quedó hasta tarde solo para verla. Se siente como esperanza otra vez. Cerré los ojos por un momento, dejando que eso calara. Mi verdadero legado no serían los titulares ni la investigación de la comisión. Serían las personas que se quedaron, las que aprendieron que la integridad aún tenía un lugar en una torre de vidrio frente al río. Me puse de pie y caminé hacia la ventana, la ciudad extendiéndose infinitamente abajo. Mi reflejo se encontró con mis ojos en el vidrio oscuro, firme e inquebrantable. Pensaron que mi historia terminó a las 6 de la tarde. Murmuré a la noche. Se equivocaron. Ese fue solo el fin de la suya.